Muy bien, continuando con el tópico previamente desarrollado, recuerden que hemos hablado acerca de lo que son los aspectos teóricos. El MEF ha quedado definido claramente en lo que es el video anterior y esencialmente recordamos que este método, denominado método de elementos finitos, también por sus siglas en inglés como FEM, está destinado esencialmente a discretizar un cuerpo con características continuas o un cuerpo continuo, llevarlo a una serie manipulable de partes, ¿no? Esa es una definición somera que nos permite retomar y cimentar lo previamente establecido. Ahora bien, abordaremos el segundo tópico de estos aspectos básicos que conlleva a la exploración de un proyecto en Autodesk Robot 2020. Para realizar la exploración de cualquier proyecto en Autodesk Robot 2020 se hace necesario incursionar al menos en lo que es un preámbulo de lo que significa la interfaz de este software. Para ello me permito entonces compartirle pantalla del software. Esta es la pantalla inicial que podemos observar con referente a el software Autodesk Robot Structural Analysis 2020 y explico un poco qué es lo que tenemos acá, qué es lo que estamos visualizando. Notarán que la interfaz que se nos presenta al inicio es de tipo icónica. Esto quiere decir que podemos ver representado a través de iconos una serie de plantillas por un lado, de archivos por otro, de notificaciones si las hubiera, y en este caso tenemos tres grandes grupos o columnas denominadas nuevo proyecto, proyectos recientes y notificaciones. En lo que respecta a nuevo proyecto, se nos presentan a grosso modo tres plantillas dentro de las cuales se destacan tres tipologías estructurales y una plantilla en esencia. Ya voy a estar explicando un poco más al respecto. Igualmente, dentro de esta primera columna, en la parte inferior podemos apreciar algo que es común a muchos software, no solamente los de cálculo estructural: la ficha nuevo o el icono nuevo y el icono abrir proyecto. Lógicamente los nombres describen sus funciones. En la parte central, denominada proyectos recientes, podemos observar ordenados cronológicamente los proyectos que previamente se han abierto en este software. Repito que estarán ordenados cronológicamente desde el más antiguo, que se encontraría al final de la lista, hasta el más reciente, que se encontraría encabezando la lista mencionada. Y en lo que corresponde a notificaciones, en este caso se encuentra vacío, pero si hubiese notificaciones por parte de Robot, aquí podríamos estar observándolas. Asimismo, y antes de entrar en algunas especificaciones contentivas dentro de lo que son los nuevos proyectos y las estructuras que conllevan esto, también es necesario enfatizar que en la parte superior izquierda tenemos por una parte el icono de Robot. Si presionamos el icono de Robot un par de veces de forma rápida, el programa simplemente va a cerrarse, y justamente al lado derecho tenemos el menú archivo. Si cliqueamos en el menú archivo, esencialmente tenemos las mismas características que podemos observar en la primera columna denominada nuevo proyecto. Observamos entonces que tenemos el icono de nuevo proyecto, aquí tenemos la opción de nuevo proyecto, abrir proyecto, aquí tenemos la opción de abrir proyecto, y por default, es decir por defecto, se nos presentan ordenados cronológicamente 4 archivos abiertos desde el más antiguo, en este caso numerado con el número 4, valga la redundancia, hasta
el último archivo abierto que corresponde al número 1. También tenemos la opción de salir y esencialmente es lo que se nos presenta acá. De igual manera, podemos observar en la parte superior la barra de título que nos va a indicar esencialmente el nombre del proyecto con el cual vamos a estar trabajando. En esta primera instancia simplemente nos indica el nombre del software y nos llama a colación que estamos trabajando con estructuras y nos dice resultados MEF ausentes. Cuando estamos trabajando dentro ya del robot, podemos apreciar que en sí representa también una barra de estado, puesto que aparte de indicar el nombre del proyecto, también nos indica el estado de cálculo de la estructura. Como vemos aquí nos dice resultados MEF ausentes, es porque lógicamente ni siquiera hemos abordado ningún tipo de proyecto y por ende los resultados del método de elementos finitos no se encuentran disponibles. Asimismo, tenemos hacia la parte derecha podemos apreciar el InfoCenter, que es bastante similar a lo que se nos presenta en Revit, como lo hemos visto de forma previa en el módulo anterior, y que simplemente nos trae características que pueden facilitarnos, o que de hecho su función es esa, la de permitirnos adquirir una gama de información correspondientes a la web y que están previamente configuradas para el software que estamos utilizando, ¿no? Es decir, en el caso de Revit incluso nos incluye allí lo que es la opción de 360, y pues en el caso de Robot tenemos algo pues bastante básico, ¿no? Bastante elemental. Por otro lado, lo que quiero resaltar a continuación es una característica que sigue dentro de la tónica que corresponde a la iconografía de Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020. Esto ya viene siendo una característica desde las versiones anteriores, pero nótese que al hacer clic en nuevo nos aparece de forma emergente esta ventana que nos indica selecciona el proyecto. Quiero hacer una aclaratoria en este instante. Como bien han podido apreciar, todo lo que se presenta acá está en español. No obstante, esto es modificable, es variable y no es, digamos, no viene por selección por defecto. Esto nosotros lo podemos modificar dentro del software. Lo único es que, como lo veremos en su momento, requerirá de un reinicio del programa para poder cambiar y adoptar la nueva lengua. Muy bien, retomando entonces, tenemos acá lo que es la ventana emergente en la cual se nos indica seleccione el proyecto y tenemos un conjunto de elementos o de iconos que podemos observar. Ahora, para poder ir describiendo cada uno de ellos, voy a hacer un breve paso. Vemos que el primer icono se denomina edificio, el siguiente pórtico espacial. Simplemente con señalarlo nosotros vamos a obtener la denominación correspondiente, en este caso lámina o shell. Aquí celosía espacial, aquí tenemos diseño de placas, pórtico plano, emparrillado, celosía plana, estructura volumétrica, estructura en tensiones planas, estructura en deformaciones planas, estructura eje simétrica, elementos de hormigón armado, unión de barras, definición de perfiles y por último estructura paramétrica. Antes de continuar avanzando, me voy a permitir compartirles lo que es en este caso la diapositiva. Voy a cerrar momentáneamente la instancia de robot para poder avanzar un poco más en lo que estamos observando. Esencialmente podemos distinguir
6 grupos de iconos según lo que se nos presenta acá en Autodesk Robot. Lo primero, como hemos visto, que es el icono de edificio, el cual, a diferencia del resto de los elementos, no es propiamente una plantilla, o mejor dicho, no es propiamente una estructura, sino es más una plantilla. Esto quiere decir que es una configuración, de hecho es la más amplia de las configuraciones que vamos a encontrar en Autodesk Robot, y nos permitirá pues desarrollar una amplia gama de estructuras. Tenemos un segundo grupo que corresponde a lo que son los tipos de estructuras, dentro de los cuales ya hemos podido indagar. Pues tenemos pórticos tridimensionales, tenemos estructuras tipo shell, celosías en 3 dimensiones, tenemos estructuras tipo losa, tenemos pórticos bidimensionales, entre otros aspectos, ¿no? Y cada uno de ellos corresponde a una determinada estructura. ¿Qué es lo que dicta la lógica en este caso? Que debemos seleccionar, si es el caso, la estructura que se asemeja al proyecto que vamos a estar analizando o que vamos a estar llevando a cabo. Un tercer grupo son estructuras de deformación plana y estructuras axisimétricas. Correspondiendo acá, si ustedes pueden recordar, vamos a regresar acá al robot, indica estructuras en tensiones planas. Esto corresponde al tratamiento de elementos como por ejemplo los muros de corte. Estas son estructuras entonces en tensiones planas y son bastante utilizadas, pues por supuesto. Igualmente tenemos otras características u otro tipo de estructuras de deformación plana y estructuras axisimétricas, como lo son las dos restantes, que son utilizadas en casos especiales. Fíjense la última figura, que corresponde a una estructura de eje simétrica similar a lo que es un sólido en revolución. Muy bien, cada una pues por supuesto tiene su uso específico, de lo cual pues lógicamente no corresponderá todo el alcance al presente curso. Luego tenemos lo que es el diseño por módulo o el grupo de diseño por módulo, tanto para concreto como para lo que es acero, ¿no? Y esto corresponde entonces a pequeños espacios, a pequeños módulos, valga la redundancia, bien sea de nodos o de configuraciones en hormigón armado o en concreto armado, o también podemos estar hablando de un módulo o de una fracción estructural, si queremos denominarla así, una unión, podríamos determinarla también, en acero. Esto nos permite ahondar en detalles propiamente de estas disciplinas, ¿no? Es decir, de estos materiales preferentemente. En una quinta instancia tenemos lo que es el diseño de secciones, y aquí podemos entonces traer a colación una herramienta bastante versátil que posee Autodesk Robot, que nos permite realizar configuraciones incluso experimentales de secciones con materiales determinados, con ejes determinados, y de esta manera obtener resultados como inercias, obtener resultados como módulo de secciones, módulo de elasticidad. Es uno de los datos que debemos introducir acá, pero nos permite obtener características mecánicas de secciones atípicas. Ese sería el uso de esta quinta plantilla o de este quinto icono, si se quiere denominar de esta manera. El último, que corresponde a estructura paramétrica, nos permite, a través de la introducción de una serie de datos, la obtención rápida de, por ejemplo, pórticos bidimensionales o pórticos que en este caso deberemos especificar los parámetros. Por ello
de allí se deriva su nombre, estructura paramétrica. Deberemos especificar los parámetros de esta estructura y de esta manera pues quedaría preconcebida y normalmente pues nos restaría a nosotros manipular la información dentro del software propiamente dicho. Se preguntarán pues cuál esencialmente es la diferencia entre el uso de uno u otra plantilla o elemento estructural. Si bien para los tipos 3, 4, 5 y 6 es bastante evidente la diferencia en cuanto al uso, en cuanto a los grupos 1 y 2 está un poco más implícita esta labor, porque normalmente podríamos preguntarnos por qué utilizar, por ejemplo, la plantilla de edificio en lugar de utilizar pórtico tridimensional, o por qué utilizar una plantilla bidimensional en lugar de la tridimensional. ¿Qué desventajas trae el uso de una en relación de la otra si, por ejemplo, en la plantilla de celosía tridimensional puedo llevar a cabo un análisis de una celosía bidimensional? ¿Por qué utilizar una plantilla bidimensional cuando podría utilizar la plantilla para pórtico tridimensional? Son algunas de las preguntas que normalmente podríamos hacer y vamos a tratar de ahondar en esto. Resulta que aunado o asociado a las distintas plantillas que encontramos o a los distintos tipos de estructuras, normalmente existen matrices de rigidez, y esto lo hablamos en el capítulo anterior. Existen matrices, digamos, para hablarlo en términos generales, que están asociadas a las estructuras. En el caso de robot utilizamos el método matricial de la rigidez, y por esta razón cada elemento que nosotros modelamos dentro de robot se representa por una matriz de rigidez que, como ustedes sabrán por el principio de estructura, posteriormente deberá ser ensamblada dentro de una matriz global o general, y de allí pues debemos, o la computadora esencialmente deberá resolver un enorme sistema matricial para hallar entonces, dependiendo del método, que en este caso es el método de la rigidez, hallar las incógnitas, bien sea de deformaciones o bien sea de fuerzas. Muy bien, entonces si suponemos que estamos trabajando con un elemento discreto o con una estructura discreta como una cercha bidimensional, es propio que cada elemento de esa cercha bidimensional, aquí nos indica barra de celosía bidimensional, está representada por esta matriz de rigidez, donde n sub x y n sub y representan las componentes en x y en y del nodo cercano, y f sub x y f sub y representan las componentes x y y del nodo alejado. Igualmente tenemos la misma nomenclatura del lado derecho, y así es como se conforma los 16, los 4×4, 16 términos correspondientes a un único elemento bidimensional correspondiente a una barra de celosía. Ahora, si consideramos, por ejemplo, una barra de celosía tridimensional, lógicamente habilitaremos una tercera posibilidad que corresponde a nz, en este caso, de acuerdo a la nomenclatura que estamos manejando, considerando un eje de coordenadas locales. Entonces aquí tenemos las coordenadas locales tanto para la carga axial como para fuerzas en general del nodo cercano y el nodo alejado de la matriz de rigidez de un elemento que corresponde a una barra de celosía tridimensional, y pues por supuesto ahora ya no contamos con 16 elementos, sino que contamos con 36 elementos a considerar, sin considerar pues por supuesto
lo que es la torsión o la flexión. Solamente estamos considerando esfuerzos que estiran o que encogen teóricamente a los elementos que corresponden a la celosía. Ahora, si consideramos la matriz de rigidez de un marco en 3 dimensiones con sus 6 componentes, que nos llevan igualmente a un número equivalente a 36 elementos que componen a la matriz de rigidez, pero que por supuesto son más complejos porque ya estaríamos incluyendo efectos flexionales y torsionales. Aquí, pues lógicamente, la matriz de rigidez es mucho más grande, e imagínense cómo sería el resultado al integrar esta matriz. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que si bien una celosía bidimensional puedo trabajarla con la plantilla de una celosía tridimensional, voy a tener resultados efectivamente, pero la computadora o el esfuerzo computacional va a ser mucho mayor, puesto que van a haber una serie de elementos correspondientes particularmente a las coordenadas z, que van a ser 0, pero que siguen siendo tomados en cuenta por los cálculos realizados de forma implícita por el ordenador. Entonces, de la misma manera ocurre con los elementos de marco tridimensionales. Yo podría estar trabajando algún elemento de tipo celosía 2D, por traer a colación un simple ejemplo, o podría estar trabajando con un marco bidimensional que desde luego tiene algunos elementos que no son considerados, como en el caso del marco tridimensional, hay una coordenada menos, claro está, y puedo trabajarla lógicamente como o dentro de la plantilla de los marcos tridimensionales, pero estaría induciendo un mayor esfuerzo computacional a la hora de realizar el análisis por parte del ordenador. Entonces, en conclusión, lo que podemos deducir de lo previamente dicho es que de la selección adecuada del tipo de estructura que voy a utilizar, estaré logrando una optimización en el tiempo y también desde luego en el esfuerzo de cálculo del ordenador. Esto desde luego va a ser más o menos visible cuando se trata de modelos muy grandes. Si estamos hablando de un pequeño modelo de una edificación muy pequeña, una vivienda unifamiliar, pues difícilmente los tiempos van a variar, porque estamos hablando simplemente de fracciones de segundos. Pero si estamos hablando de un edificio, por ejemplo, de 30 pisos, o estamos hablando de un análisis, por ejemplo, de pórticos con un número significativo, entonces lógicamente allí sí se va a ver la diferencia. No será lo mismo el análisis de una celosía bidimensional con 2 vanos que una celosía bidimensional con una serie de vanos, por ejemplo, con 30 vanos, por ejemplo, ¿no? por traer a colación una simple muestra, ¿no? Entonces, de allí la importancia de nuestra selección adecuada. Por defecto, nosotros estaremos trabajando con la forma más amplia, que es edificio, por brindarnos, digamos, la gama que más se adapta a las estructuras que vamos a estar trabajando dentro de nuestro modelo de desarrollo de clases. Muy bien, esta es la razón por la cual vamos a estar seleccionando la plantilla de edificio. De cualquier manera, quiero mostrarles la diferencia entre las distintas selecciones. Para ello vamos a ir a nuestro software, vamos a cargar la plantilla de edificio sola. Aquí nos adentramos en la interfaz de robot. Ya vamos a estar explicando un poco acerca de esta interfaz, lo que estamos observando, pero
En este particular, nótense que la plantilla de edificio tiene una cierta configuración. Observamos en el lateral, no voy a estar utilizando en este interín los nombres, ya en breves instantes estaré llamando por nombre cada uno de los elementos, pero observemos solamente lo que son las características visuales, lo que es la interfaz que estamos apreciando en una primera instancia. Y ahora voy a ir al menú estructura y voy a cambiar el tipo de estructura, y digamos que ahora voy a seleccionar un pórtico espacial. Nótese que al seleccionar pórtico espacial, bueno, pues debo guardar la estructura si lo deseo. Vamos a guardar la estructura, ya luego la eliminaremos. Nótese entonces que el entorno cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia en función de darnos mayor facilidad en cuanto a lo que son las herramientas propias para el tratamiento de una estructura de pórticos tridimensionales. Si cambio igualmente la estructura, por ejemplo, a una estructura tipo shell o lámina, entonces el entorno va a cambiar de una forma, sobre todo la barra lateral de herramientas, va a cambiar de una forma favorable para que me desenvuelva de una forma más rápida en un entorno de trabajo que resulta ser más amigable para la estructura que quiero llevar a cabo. Y así sucesivamente tendremos que se realizan modificaciones, unas más agresivas que otras, ¿no? O unas más radicales que otras, puesto que dependiendo de la estructura que vamos a trabajar, requeriremos de determinadas herramientas para realizar estas labores. Nótense acá que no tenemos los módulos que previamente habíamos concebido dentro de lo que es el número 4, 5 y 6, y es porque estos no son tipologías estructurales. Vamos a minimizar acá y vamos a compartir nuevamente la ventana del robot. Como les decía, estos no son tipologías estructurales y por esta razón no aparecen reflejadas como tal acá. Solamente llega hasta elementos axisimétricos o estructuras axisimétricas. Incluso me incluye la plantilla de edificios. Noten, por ejemplo, cuando vamos a emparrillado, cómo cambia igualmente la configuración, de forma de hacer más fácil la labor de esta tipología estructural. Regresando entonces a la interfaz del robot, luego de cerrar y abrir el software, tenemos, fíjense, ya las estructuras que previamente había abierto se han colocado como proyecto reciente, y lo que vamos a hacer es abrir y explorar un proyecto en el software. En este caso vamos a abrir este archivo denominado torre de concreto. Voy a hacer clic acá y en este mismo interín vamos a aprovechar de estudiar otras características, de observar otras características correspondientes a lo que es la interfaz del robot. La interfaz del robot es bastante rica, puesto que nos ofrece una gran gama de alternativas, una gran gama de opciones que vamos progresivamente a ir destacando. Notarán algunas similitudes con lo que ha sido el estudio previo del Revit. Fíjense acá, hay una característica particular que progresivamente nos da ciertos tips desde acá, desde el menú informativo. Y tenemos entonces, como les decía, una cierta configuración. En este caso estamos viendo la configuración que tiene que ver con edificios, pues es la plantilla en la cual hemos trabajado este modelo. Este modelo vale la pena resaltar que ha sido traído en formato IFC, ha sido importado en formato IFC, y lo que vemos aquí es simplemente este archivo ya luego de su importación en formato IFC. Esto lo estaremos observando, lo estaremos tratando además como uno de los puntos que albergaremos a posteriori.
Bien, dentro de la interfaz de Robo, ¿qué se nos presenta? Ya previamente le había comentado que tenemos una barra de títulos. Fíjense que acá tenemos el nombre del software, el nombre del proyecto y tenemos el estatus de cálculo. Recordarán ustedes que previamente decía no disponibles en resultados de MEF, ahora nos dice actuales, porque la última vez que abrí el presente proyecto, pues simplemente realicé una corrida y por esta razón los resultados MEF o de los resultados del método de elementos finitos se encuentran como actuales. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar acá? Tenemos una barra de menús, tal cual como la podíamos observar en Revit. Estaré haciendo algunas analogías con respecto a Revit porque lógicamente por ser producto de la misma casa o de la misma empresa, entonces guardan entre sí ciertas analogías. Entonces tenemos acá esta barra de menús en la cual destacan archivos. Aquí en archivo pues normalmente tendremos lo que es propio en cualquier software, incluso los normalmente vistos en Office, nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar proyectos, como importar. En este caso, fíjense la forma de importar acá lo que son los mapas de plantas, como se denominan acá, que son las plantillas. Tenemos también algunos otros elementos como captura de pantalla, componer impresión, configuración de página, imprimir, parámetros de impresora, propiedades del proyecto, cerrar proyecto, y también tenemos los últimos proyectos abiertos. También tenemos edición, tenemos herramientas típicas de Office como deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, eliminar, seleccionar todo, selección precedente, selección espacial. Esto se asemeja un poco más a lo que es Revit y Autodesk, AutoCAD. Y también tenemos edición, algunas herramientas como mover, copiar, rotación, simetría vertical, simetría horizontal. Esto lo estaremos viendo en el interín del curso. Transformación múltiple, copiar propiedades, modificar estructuras. Podemos agrupar, descomponer propiedades de objetos, editar subestructuras. Son herramientas bastante útiles, como lo veremos más adelante. Podemos dividir, realizar intersecciones, cortes, prolongaciones, cortes por plano, correcciones detalladas, entre otros aspectos. Tenemos también el menú ver, dentro del cual está regenerar, que es el análogo al comando regenol, de lo que normalmente utilizamos en AutoCAD. Tenemos vistas dinámicas, tenemos zoom, tenemos panorámico, proyección, rotación, trabajo en 3D, ViewCube propiedades, ya les hablaré un poco acerca del ViewCube, atributos, parámetros de la leyenda, anotaciones, cuadrículas, entre otros. Tenemos también el menú estructura, dentro del cual tenemos el tipo de estructura, como ya ustedes lo han visto, que lo acabo de utilizar, las líneas de construcción, que en este caso son los ejes, tenemos las plantas, que corresponden a los niveles de edificación, tenemos nudos, barras y paneles, que son esencialmente los elementos con los que trabajamos acá, tenemos objetos, tenemos estructuras paramétricas, archivos de texto, y tenemos también los elementos definidos como pilares, vigas, muros, plantas, huecos, cerramientos, un ayudante de losa, materiales, propiedades, entre otros, ¿no? Los apoyos, las relajaciones y demás que estaremos abordando en este curso. Igualmente tenemos el menú de cargas. Fíjense que acá tenemos los casos de cargas, las cargas, combinaciones manuales y automáticas. Estaremos hablando acerca de esto posteriormente. Las tablas de carga, las tablas de combinaciones, tablas de masas y demás elementos. Igualmente tenemos análisis, dentro del cual destaca el tipo de análisis, el cálculo, la preparación de resultados, el reiniciado de cálculos, los mensajes de cálculo, las notas de cálculo, entre otros. Tenemos los resultados. Este es un elemento bastante importante dentro de lo que es la salida de la data, de la información que contamos en Robot. Pues tenemos, entre otras cosas, diagramas para barras, mapas de barra, mapas para los paneles, diagramas y corte de paneles, lo que quiere decir que tenemos resultados unifilares y bidimensionales también, y tridimensionales desde luego. Reacciones, desplazamientos totales, flechas, esfuerzos, tensiones,
resultados en placas y láminas, plantas, locálices, diagramas para edificios, entre otros aspectos. Tenemos también algunos otros elementos como los modos propios, las fuerzas pseudoestáticas, las fuerzas de interacción, entre otros. Igualmente tenemos lo que corresponde al dimensionamiento. Observamos acá el dimensionamiento para elementos en acero, dimensionamiento de uniones en acero, dimensionamiento para elementos en madera, dimensionamiento también para elementos en hormigón armado. Tenemos por otro lado la ficha correspondiente a herramientas. Tenemos líneas de cota, método de puntero, unidades y formatos, coordenadas del punto, presupuesto, definir sección, catálogo de perfiles. Este es bastante importante, esta herramienta. De aquí se derivan las secciones que podemos utilizar. Tenemos las bases de etiquetas, terrenos, calculadora, editor, la calculadora, la protección con contraseña si se quiere, preferencias y preferencias para el proyecto, que van a ser dos digamos iconos o dos características que vamos a estar visitando, entre otros aspectos. También tenemos los complementos, como es la integración. Fíjense que acá tenemos la integración con Inventor, con Advanced Steel y con Revit Structure, lo que nos permite desde luego suponer que existe una conexión bidireccional entre Robot y Revit. Esto lo estaremos viendo más adelante en el siguiente módulo, pero desde ya pues estaremos realizando algunas pequeñas demostraciones. Asimismo tenemos estructuras de tipo pórtico asistente y algunas otras características, incluso la de el App Store de Autodesk. Tenemos el tipo de ventana, o sea, cómo se nos muestra. Tenemos nueva ventana, mosaico horizontal, mosaico vertical, en cascada, dividir, cuando deseamos tener distintas vistas o varias ventanas, y algunas otras características que veremos en su momento. Tenemos dentro del signo de interrogación lo que son novedades, empezar aquí los temas de robot y esencialmente las ayudas. Y la comunidad como parte de lo que representa la ayuda en línea correspondiente al software. Muy bien, tenemos también en la parte inferior lo que sería ya propiamente las herramientas, la barra de herramientas superior de robot, dentro de la cual pues tenemos los iconos que lógicamente se hacen visibles y que corresponden a cada uno de estos menús que previamente hemos visitado. Asimismo, quiero destacar que tenemos el inspector de objetos. El inspector de objetos, que lo observamos acá, es toda esta caja que podemos visualizar acá, es el análogo del inspector de proyectos de Revit. Y acá podremos observar, entre otras cosas, las plantas de los elementos o la planta de la edificación y cada uno de los elementos que le componen. Por ejemplo, cuando yo hablo del nivel 17 y despliego el menú correspondiente al nivel 17, voy a poder observar los elementos típicos, vigas, pilares y plantas que pertenecen o que están asociados con este nivel o con esta planta en particular. Entonces esto me permite realizar acciones rápidas, tales cuales como la selección de un elemento determinado. Nótense aquí como de forma digamos tabular, si se quiere, seleccionando acá, he podido identificar algún elemento determinado dentro de la composición de la estructura. Análogamente, si selecciono un elemento estructural acá, automáticamente se me refleja dentro del inspector de objetos. Entonces acá esto representa una herramienta bastante interesante para lo que es la selección, la inspección de los elementos que conforman la estructura. Fíjense cómo puedo seleccionar todos los elementos de una vez. Incluso podría seleccionar todos los elementos vigas acuñados al nivel 17 haciendo Shift y clic para seleccionarlos todos, y en el nivel 17 ya tendría seleccionado todo lo que son las vigas.
Lo propio aplica a pilares y a los elementos de tipo planta. Los elementos de tipo planta acá son normalmente las losas, como vemos allí. Ya esta característica de elementos de cuadrículas representan lo que es la discretización por medio del método de elementos finitos, que es como previamente les había comentado que el software se maneja, y que de hecho muchos software se manejan de esta manera, ¿no? Existe una discretización por elementos finitos, o el método de elementos finitos es aplicado directamente a elementos como losas, mientras que lo que son los elementos axisimétricos, o por decirlo de eje, de un solo eje, normalmente es trabajado por el método de matrices de rigidez, o el método matricial de la rigidez. Pues lo propio puedo realizarlo para cada una de las plantas, así que lo demás sería mera repetición. Algunas otras características que tenemos acá dentro del inspector de objetos, y particularmente en el recuadro de selección y de objetos y números, es que podemos, en la parte inferior, en objetos del modelo, podemos sintetizar todos los elementos correspondientes a un mismo tipo. Por ejemplo, si el objeto que yo estoy buscando es de tipo viga, lo encontraré de forma general, se encuentra agrupado de forma general dentro de objetos de modelo, y acá puedo seleccionar, por ejemplo, todas las vigas, indiferentemente del nivel, que se encuentran asociadas a mi modelo. Lo propio ocurre con las columnas o los pilares. Recordaremos que es la misma nomenclatura con la que se llama a las columnas en Revit, pilar, y nótense cómo puedo seleccionar todos los pilares, incluso los pilotes y demás elementos pueden ser aquí trabajados y se denomina acá como pilar. Muy bien, lo propio ocurre con las plantas, con los muros, incluso con los nodos. Fíjense que acá para este modelo tenemos 26.819 nodos, lo que nos llevaría a considerar más o menos como la mitad de elementos si fuesen vigas y columnas, y en el caso de elementos bidimensionales como plantas y muros, los mismos corresponden a 4 nodos, con sus excepciones desde luego, en que pueden ser 3 nodos si es el caso de una figura triangular, ¿no? Claro está. Vamos a recoger esta sección simplemente haciendo clic acá en el icono de más o menos. Si hacemos clic en más, desplegamos. Si hacemos clic en menos, plegamos nuevamente las características. Seguimos entonces exponiendo lo que observamos acá. Dentro del inspector de objetos tenemos lo que es plantas, y acá en plantas, en el icono de plantas, el cual también podemos visualizarlo acá, plantas de estructuras. Pues al hacer clic aquí en planta, podemos hacer un filtro de planta de la estructura o añadir una planta. Si filtramos las plantas de la estructura, y esto simplemente lo vamos a hacer a grosso modo, vamos a indicar entonces acá, fíjense que automáticamente voy a rodar esta paleta hacia arriba. Entonces fíjense que si se selecciona la opción de plantas y filtrar plantas, se me habilita inmediatamente el filtrado de plantas, y al lado del icono de filtrar plantas de estructura puedo seleccionar qué planta deseo visualizar. Por ejemplo, puedo seleccionar la planta número 17, y en ese caso se van a mostrar extruidos los elementos que están digamos ligados a la planta o al nivel número 17. Si yo destildo este icono, entonces normalmente va a regresar a la normalidad y podré visualizar de forma extruida. Si esta es mi selección, ya vamos a estar hablando de ello. Si la selección es extrusión, entonces podemos estar visualizando de forma extruida todos los elementos que componen a la estructura. Muy bien, un poco más abajo también podemos apreciar los iconos que nos permiten alternar entre el inspector de objetos
un inspector de uniones de acero, tenemos un inspector también de componentes de hormigón armado y tenemos también acá lo que es un inspector de preparación de resultados. ¿Ok? Esos en su momento los estaremos estudiando. De momento vamos a enfatizar lo que es el inspector de objetos. Más abajo podemos apreciar lo que son unas herramientas rápidas. Aquí vemos la vista, ya vamos a ahondar un poco más en ello. Tenemos un conjunto de herramientas rápidas que nos permiten simplemente alternar entre distintas visualizaciones, ¿no? De acuerdo a la vista seleccionada. Fíjense que al hacer clic simplemente van cambiando la configuración visual de lo que estamos pudiendo apreciar en el elemento o en la estructura como tal. Muy bien, perfecto. Otro de los aspectos que debemos señalar acá es que contamos con una barra lateral de herramienta. La barra lateral de herramienta es la que tenemos acá a mano derecha y esta es una barra que, digamos, raya dentro de lo intuitivo. Esto lo digo porque, si bien lo habrán notado, a medida que cambiaba del tipo de estructura, la barra lateral de herramienta era el primer elemento que me mostraba diferencias y configuraciones propias y que se ajustaban a la estructura que estaba seleccionando en ese determinado momento. Entre otros aspectos también podemos destacar lo que es esencialmente una barra de visualización que se encuentra acá en la parte inferior y que nos permite, entre otras cosas, visualizar el número de nodos. Voy a ir utilizando cada uno de los elementos para poder diferenciarlo. El número de nodos acá, pues se encuentra, como hay tantos nodos, lógicamente se tupe, pero fíjense en los puntos de abajo donde se reflejan los nodos, el número de los nodos correspondientes. Aquí tenemos también la posibilidad, voy a desactivar el número de nodos, tenemos también el número de barras, va a ser la misma característica pero para las barras, ¿no? Me lo va a mostrar. Tenemos también anotaciones de paneles en los cuales vamos a ver el número de paneles correspondiente, así que fíjense, tenemos número de paneles y una descripción. Voy a destildar. También tenemos la opción de símbolos de apoyo y si presiono en símbolos de apoyo, permítanme hacer clic acá, si presiono en símbolos de apoyo, entonces normalmente acá me va a dejar de mostrar los apoyos que previamente me estaba mostrando, ¿no? Voy a volver a seleccionar el símbolo de apoyo, hago clic y me muestra dónde están ubicados los apoyos, que en este caso corresponden a los cabezales. Igualmente tenemos las formas de secciones y esto es lo que personalmente le llamo extrusión. Si hacemos clic acá, tenemos el unifilar, podremos ver el unifilar, observe, y si lo tildamos, entonces podremos observar las secciones extruidas, es decir, la forma ya de la sección. Igualmente tenemos acá sistema local, que lo que va a hacer es mostrarnos el sistema de coordenadas locales de cada uno de los elementos que se encuentran en la estructura. Son muchísimos, aquí podemos verlo, y desde luego van a corresponder, estos sistemas de coordenadas locales van a tener una correspondencia con el sistema de coordenadas globales. El sistema de coordenadas locales nos va a mostrar normalmente tres ejes en colores azul, verde y rojo, que van a ser cónsonos en nomenclatura con lo que son los ejes de coordenadas globales X, Y y Z respectivamente. Voy a quitar esta opción. Tenemos acá también interior de paneles, podemos seleccionar si se ven o no se ven los interiores de los paneles. Como verán allí, ya no vemos los interiores de los paneles. Voy a seleccionarlos nuevamente. Y tenemos también otras características interesantes dentro de esta barra de visualización, como son los símbolos de carga y las anotaciones de los valores de carga. Por ejemplo, yo podría
si la estructura se encontrara cargada, seleccionar acá símbolo de carga y se mostraría acá en la estructura, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que corresponde al peso propio. Si yo quiero determinar las magnitudes de esta carga, puedo presionar acá en las anotaciones y normalmente, pues, de haber carga, él me colocaría los valores de carga correspondientes. Acá, como última instancia, tenemos lo que es el modelo de cálculo, entre paréntesis, elementos finitos, y esto es esencialmente la cuadrícula que estamos observando acá, ¿no? Esta retícula, si se quiere. Voy a destildar los otros dos elementos y también voy a destildar lo que son las anotaciones de los valores de los elementos finitos o de la discretización de los elementos finitos. Nótense que cuando destildo simplemente veo el panel completo, pero no aprecio la discretización. Entonces, para eso es este icono que se encuentra acá, denominado modelo de cálculo, elementos finitos. Muy bien, voy a hacer clic en vista inicial. Para esto es como un zoom extend, equivalente a el comando de AutoCAD. Y entre otros aspectos también vale la pena señalar que tenemos lo que son una serie de layouts, si se quiere. Lo encontramos acá en este menú desplegable y es importante resaltar que básicamente estos layouts nos muestran, o esta serie de capas nos muestran una serie ordenada en la cual podemos avanzar con respecto a nuestro cálculo estructural. En una primera instancia podemos observar la geometría, que es donde nos encontramos. Luego de la geometría pasamos a lo que son las características y automáticamente todo el entorno va cambiando en función de la capa seleccionada. Dentro de las características es muy común definir secciones, materiales, también definir excentricidades, definir formas de carga, distribución de las cargas, en este caso en los cerramientos, colocación de los diafragmas, entre otros aspectos. Por esta razón se modifica la barra lateral de herramienta de esta manera. Luego de esto podríamos, si seguimos lógicamente el patrón que nos establece este layout o este sistema de layouts, podemos trabajar entonces con lo que es el cargado de la edificación. Fíjense que se muestra la edificación, en un lateral se muestran los casos de carga, tenemos todos estos casos de carga, y en la parte inferior tenemos una visualización tabular de lo que son los mismos. Entonces podemos apreciar los valores, la edición en modo tabla, edición en modo texto, información, los casos. Fíjense que acá podemos apreciar los casos, las cargas ficticias si las hay, desde luego, y podemos realizar ciertas modificaciones también, ¿no? Por ejemplo, podemos modificar coeficientes, podemos modificar elementos añadidos en la lista, podemos modificar una serie de parámetros de forma tabular y también de forma gráfica. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a indicar que no. Simplemente me ha dicho que he modificado o he intentado modificar uno de los aspectos, uno de los elementos de la estructura, y que si deseaba realizarlo, ¿no? Yo he indicado que no. Entonces, otro de los aspectos que podemos visualizar en este layout son los resultados. Dentro de los resultados tenemos resultados de diagramas, resultados de mapas, análisis detallado, y pues desde luego allí vamos a poder apreciar lo correspondiente a cada uno de los nombres citados, ¿no? Nótese que aquí ya el modelo se encuentra corrido. Entonces tenemos acá lo que son las reacciones del sistema en coordenada global y bueno, tenemos aquí algunos resultados que lógicamente no son fidedignos, son simplemente producto de una corrida luego de una importación en formato IFC, pero al fin y al cabo nos sirve para poder determinar
lo que podemos apreciar o lo que nos puede ofrecer el software, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las reacciones en el eje X, las reacciones en Y, las reacciones en Z. Podemos apreciar aquí una reacción, esto va totalizado, ¿no? De 843 toneladas. Momentos, entre otros aspectos. Se nos habilita lo que es la ficha de diagramas, que estaremos estudiando progresivamente. Podemos ver deformaciones exactas, entre otros aspectos. Podemos ver también lo que son las tensiones. Desde luego que para edificaciones grandes, pesadas, van a tornarse ciertos elementos un poco más difícilmente, ¿no?, de apreciar, pero progresivamente podemos ir observando cada una de las características. Observen allí, podemos predecir las tensiones, las reacciones, por ejemplo las reacciones en Z, en el sistema local. Podemos pedir anotaciones y normalmente pues aplicar estos campos. Es importante tener en consideración que cada una de las selecciones que vamos realizando, que vamos haciendo, debemos nuevamente destildarla, puesto que de otra manera, cada vez que acudimos a esta ficha, vamos a estar obteniendo entonces estas selecciones que previamente hemos hecho. Fíjense que allí tenemos todo un compendio de lo que son las reacciones en Z. Entonces yo lo que debo hacer es destildar todos estos elementos, igual que las deformaciones, destildarlo, aplicar, y bueno, una vez surgido los efectos, una vez hecho los cambios, podemos seguir avanzando. Tenemos también dimensionamiento en acero. Hacemos clic allí y nos da dos alternativas: barras de acero, aluminio y las uniones. Podemos manejar, como podrán observar, desde dos perspectivas lo que es el dimensionamiento del acero. Una perspectiva global, que corresponde a los elementos generales, y una perspectiva particular que corresponde a las uniones en sí. Este software robot tiene una ventaja bastante interesante. En este caso he seleccionado uniones de acero. Claro que nuestra edificación no es de acero y no voy a poder realizar ningún tipo de unión en acero, pero lo que quiero mostrarles es simplemente el entorno en el cual se nos muestra la edificación y tenemos una gran variedad de conexiones que podemos seleccionar para adicionar a nuestra estructura cuando estamos hablando de estructura metálica. Muy bien, aquí lo tenemos en la barra lateral de herramientas y ustedes creo lo recordarán de uniones en Revit. Allí vimos en ese módulo correspondiente a las distintas uniones, esas mismas uniones en su momento les hice referencia, acá también se encuentran, y como verán, por esta razón es que les comentaba de forma previa que era un tanto más accesible o más conveniente manejar las uniones desde Robot o incluso desde Advanced Steel, si se quiere, que desde Revit. Ahora bien, acá podemos regresar entonces normalmente a nuestra visual. Fíjense, podemos pedir dimensionamiento de madera. Allí tenemos barras de madera, que es lo que nos permite realizar. En el caso de madera, sí, desde luego no nos presenta lo que son las uniones como tal, sino simplemente el grueso de los elementos, ¿no?, tal cual como lo vemos acá. Que sería lo mismo que observaríamos dentro de mi dimensionamiento en acero, pero haciendo clic en barras de acero. Eso les invito a que lo puedan estar probando ustedes mismos. Tenemos también el diseño de hormigón armado. Al hacer clic acá en diseño de hormigón armado, se nos presenta una amplia gama, dentro del cual tenemos las losas. Aquí tenemos armaduras teóricas, para las losas los resultados reales, para las losas igualmente el funcionamiento, las armaduras para las losas, las armaduras teóricas de barras y las armaduras reales. Ya en su momento estaremos estudiando cada uno de estos aspectos. Finalmente tenemos herramientas, y dentro de herramientas tenemos la definición de secciones y los planos de ejecución.
Vamos a regresar en este caso a lo que es nuestro modelo, y en la ficha modelo tenemos las tres características previamente vistas, que son geometría, características y carga, y acá vamos a seleccionar geometría. Dentro de geometría pues vamos a regresar a nuestro entorno típico de trabajo y a seguir describiendo un poco lo que es la interfaz de este software, ¿no? A la par que vamos estudiando el modelo. Seguimos entonces observando otra de las características que tenemos acá y que es un símil a lo que tenemos en Revit, a lo que hemos manejado previamente en Revit, es el View Cube, que es el que tenemos acá. Nótense que es esencialmente lo mismo que tenemos en Revit. Podemos aquí alternar las distintas vistas, frontal, lateral, la vista izquierda, derecha, la vista inferior, la vista superior. Podemos girar la estructura, como pueden ustedes observar, y podemos retornar a través del símbolo de la casita. Muy bien, ¿qué aspectos podemos estudiar de un determinado modelo? Como les había comentado de forma previa, en el inspector de objetos podemos seleccionar un determinado elemento, pero la selección de este elemento no queda allí, es decir, no solamente vamos a seleccionar un objeto, un determinado elemento, sino que en la parte inferior del inspector de objetos tenemos lo que corresponde a la geometría o a grupos. En este caso grupo se encuentra vacío porque no hemos creado ningún grupo, en su momento vamos a crearlo. Pero en lo que respecta a geometría tenemos una serie de características que describen al elemento seleccionado. Por ejemplo, tenemos un campo denominado general en el cual tenemos nombre y corresponde al nombre de la viga. Tenemos el tipo, nos indica que es una viga de hormigón armado. Tenemos objeto constructivo, es del tipo viga. Esto es cambiable, podemos indicar que sea pilar o barra, pero la recomendación lógicamente es que sea definido como el objeto de acuerdo a su forma de trabajo. Es decir, si nosotros acá en objeto constructivo viga, siendo una viga, cambiamos a barra, por ejemplo, entonces va a despreciar la flexión, porque barra es un elemento que corresponde, por ejemplo, a las cerchas. Si decimos que es un elemento pilar, entonces va a trabajar como un elemento aflexo con presión, porque de esa manera es como trabajan las columnas. Más abajo tenemos el campo de planta, y a esta planta corresponde lógicamente a donde está ubicada o donde está ubicado el elemento en cuestión. En este caso en el nivel 7. No se encontraba colocado allí dentro del nivel 7. Estos son el tipo de cambios que debemos realizar cuando realizamos, por ejemplo, la exportación o la importación de un modelo a través de formatos IFC. En ocasiones no se nos representa la ubicación exacta y debemos colocar que el mismo se encuentra en una determinada posición. Entonces fíjense que ya ahora he dicho que el elemento número 820, que es una viga, corresponde al nivel 7. Nos dice acá que esta operación puede modificar la base de datos. Voy a indicar que sí, de forma de que se realicen los cambios que tengan que realizarse. Asimismo, si continuamos acá mismo en lo que es la ficha de geometría, podemos ver modelo, geometría propiamente. Observamos entonces la longitud del elemento, podemos observar la sección como tal. Como verán, dice IFC piso R piso 65 por 30. El IFC es una preposición que corresponde en este caso a la importación que ha sido realizada. El material nos indica que es de hormigón, nos indica otras características como son relajaciones, excentricidades, suelos elásticos, entre otros. Nos presenta también el ángulo gamma, el ángulo de rotación, los nodos al inicio y al fin, y también podemos apreciar el tipo de sistema de coordenadas, que en este caso lo estamos trabajando con coordenadas cartesianas. Podríamos seleccionar otro tipo o otros sistemas de coordenadas. Muy bien, así sucesivamente podemos tener las características que competen a nuestro modelo. En esta instancia vamos a culminar el video
en este momento, con la idea de no sobrecargar de información, y continuaremos trabajando posteriormente con la continuidad del presente tema, que es la revisión de un modelo estructural en Autodesk Robot 2020. Apreciaremos otras características que podremos indagar dentro de un modelo, y la importancia de este tópico en particular es que no siempre nos corresponderá realizar el modelado o la corrida de un software como tal, ¿no? De un modelo, sino que en ocasiones deberemos realizar revisiones, sobre todo cuando estamos a nivel de supervisión de proyectos. Cuando estamos a nivel de supervisión de proyectos, debemos aprender a manejar ciertas herramientas que nos permiten entonces dar un fiel cumplimiento a lo que son los estándares establecidos para los proyectos estructurales, y alguna serie pues también de parámetros que nos permiten determinar si el proyecto se encuentra de forma correcta, modelado de forma correcta, o si hay ciertos errores que debemos indagar en particular. Entonces posteriormente daremos prosecución a la presente entrega. Recuerden de cualquier manera que si existe algún tipo de duda, incertidumbre, algún tipo de inquietud al respecto, pueden comunicarse y hacer las preguntas inherentes por los medios dispuestos por la empresa para tal fin.